Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca de lo que acaba de reportarse de la inflación, de lo que espero que la Fed haga y algunos comentarios por sobre las acciones que tenemos en nuestros portafolios. Y además quiero comenzar simplemente a mencionar que Disney, una empresa que yo tengo en mi portafolio, que es una de las más golpeadas, porque en el video anterior hablé acerca de Meta y la recuperación que ha tenido, que yo invertí en ella constantemente mientras las acciones caían y ahora está por encima de los $310, mostrando haber sido una empresa en la que valió la pena invertir constantemente en la bajada. Pero también hay casos de otras empresas en las que simplemente hasta ahora ni los fundamentales me han dado la razón. Y ese es el caso de la empresa Disney, que con todo lo que hemos estado viendo, la hemos mencionado varias veces y voy a abordar a profundidad la situación de Disney en su reporte trimestral, pero hasta ahora lo que se acaba de publicar, que para mí es bastante positivo, es que se va a mantener al CEO Bob Iger hasta 2026. Inicialmente lo trajeron de regreso por solo 2 años para que pusiera a un nuevo CEO que se quedara para el largo plazo. Pero ahora él menciona que ha visto muchos más problemas que probablemente fueron infligidos por propia cuenta de Disney y por eso se va a quedar 2 años más de lo que tenía inicialmente pensado. Para mí eso es muy buena noticia, que un CEO esté planteando y que además no cualquier CEO, sino alguien que lideró la compañía por 15 años y que quiere dejar a Disney como el legado que él creyó que nos estaba dejando en 2020 con el inicio de Disney Plus, un nuevo CEO, nuevos proyectos aperturándose, pero se fue justo en el 2020 cuando las economías globales comenzaban a cerrarse. Entonces ahora que vuelve, mi análisis del lado del equipo administrativo es claro. Este CEO no se puede ir sin demostrar que verdaderamente generó un legado en la empresa. Eso fue lo que mencioné cuando se anunció que iba a volver Bob Iger y lo reitero. Y ahora me da la razón cuando renueva contrato por 2 años más. ¿Qué pasará con las acciones de Disney? ¿Qué pasará con la empresa? Hablemos de eso en el reporte trimestral y ahora sí abordemos lo que es de este video. Y es que increíblemente la inflación continúa descendiendo más de lo que esperan los analistas. Y sí, yo he mencionado en varias ocasiones que la inflación ya está controlada, que no veo sentido en que la Fed siga subiendo las tasas. Para mí está claro que el techo de las tasas de la Fed debe de estar en el actual 5.25% y no que piensen en subir las tasas. Y no solamente la Fed menciona que espera subir las tasas, sino que mencionan que esperan hacerlo en al menos 2 ocasiones más. Espero que esta inflación, este reporte inflacionario, los haga empezar a entrar en razón de que este julio 26, que es cuando toman la decisión de subir o no las tasas, ellos decidan volver a mantener las tasas en el nivel actual al que estamos. ¿Qué pasó con este reporte inflacionario en el que de verdad la Fed no puede acertar? La Fed sigue viendo información del pasado y continúa sin corregir rumbo. Y bueno, este reporte de inflación nos reveló que los precios al consumidor aumentaron a comparación del año pasado en un 3%, muy por debajo al 4% que se reportaba hace tan solo un mes, muy por debajo del 5% de aumento en los precios que vimos reportado en marzo, y si nos vamos al año pasado, ni hablar, que en julio del 2022 se reportaba inflación de 8.5%. Hemos pasado de estar con una inflación del 8.5% a un año después en el 3%, bastante cerca de ese 2% al que la Fed quiere llegar. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Se los dejo claro. El indicador de vivienda tuvo un 7.8% de aumento a comparación del año anterior. Y no solo es interesante porque el sector de vivienda es el que más peso tiene en esta lectura inflacionaria, sino porque ya hemos estado viendo todos los indicadores actuales acerca del precio de las bienes raíces, de las rentas y las ventas de las casas que están descendiendo. No que se están manteniendo, sino que efectivamente a comparación de hace un año están descendiendo. ¿Qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar a que transcurra un tiempo, un lapso de tiempo, porque este indicador inflacionario va atrasado. Lo hemos mencionado una y otra vez. Este indicador inflacionario de la vivienda, de los contratos de rentas o de los contratos de ventas de las casas va atrasado hasta 6 meses. Es posible que veamos estos números reflejados en esta lectura de inflación, ya sea en noviembre o diciembre de este 2023. ¿Y por qué es que esto digo que es lo más interesante? Bueno,
porque el sector de vivienda tuvo una atribución a ese 3% de inflación general que se tuvo en los Estados Unidos de un 70%. Sí, estamos hablando de que solamente el sector de vivienda, que es una lectura que va atrasada, atribuyó un 70% del ritmo de aumento de precios en los Estados Unidos. Algo bastante interesante. De hecho, estamos viendo los indicadores más importantes regularse, como lo es la energía o la comida, que es lo que va a impactar a las personas en su vida diaria. Y mientras la comida mantiene un ritmo de aumento estable de 0.1% o 0.2% mes con mes, el sector de energía vemos un beneficio mucho mayor, que los precios de servicios de energía únicamente han descendido en un 0.9% a comparación del año pasado. Pero lo interesante es que los precios de los commodities con los que se produce energía han disminuido en hasta un 70% a comparación del año anterior. Entonces aquí estamos viendo otro indicador que va atrasado. Aunque en realidad está actualizado, el tema es que las empresas que producen o que dan estos servicios de energía todavía no comienzan a descender los precios considerablemente, pero lo van a tener que comenzar a hacer en estos próximos meses. Entonces podemos esperar que el segmento de vivienda y el segmento de la energía continúen contribuyendo a que la inflación empiece a descender considerablemente y se encuentre en ese rango del 2% que la Fed tanto quería ver y que nos aleje de esa posibilidad de más subidas de tasas. Y supongo que podrán notar algo de frustración en mis palabras cuando menciono que la Fed ya no debería de estar subiendo o de estar pensando en subir las tasas, y que espero que simplemente sean palabras para asustar al mercado, que el mercado, lejos de asustarse, continúa recuperándose porque los números inflacionarios, la lectura inflacionaria es bastante positiva y lejos de toda expectativa, la bolsa se ha estado recuperando antes de lo que se preveía, porque los analistas, los diferentes reportes nos informaban que la bolsa iba a comenzar a ascender, iba a terminar de estar en un mercado bajista cuando la Fed comenzase a recortar las tasas. Ese es el indicador histórico que permite ver que se ha terminado el mercado bajista, y en esta ocasión no ha sido así. Al igual que en 2020, que la bolsa se empezó a recuperar cuando nadie se lo imaginaba, en 2023 está sucediendo algo similar. La bolsa se recupera aún, y cuando el mercado de bonos menciona catástrofe, cuando el mercado de bonos se está protegiendo, las personas deciden estar en el mercado de bonos, pero claro, con las tasas de interés en el punto en el que están actualmente, es definitivamente una muy buena opción tener algo de bonos, y más para las instituciones. Y entonces actualmente vemos la economía de Estados Unidos con una estabilidad clara, además de con un desempleo bastante bajo. Y aquí vuelve evidente que el problema que tenemos actualmente no está en la economía, sino que está en la perspectiva que la Fed le está dando a la ecuación que está recibiendo. Sí, porque tenemos un desempleo bajo, tenemos una economía estable, y la Fed piensa que esto equivale a que la inflación va a continuar, mientras que todos los indicadores importantes, inclusive la inflación en los servicios, nos indican que la inflación ya se está acercando a ese punto del 2.5, 2.7, 2.8% en los cuales la Fed la quería ver. Y parece ser que la Fed es ciega ante todo, y lo que quieren ver es un 2% en la lectura inflacionaria, y no se van a detener hasta ver esa lectura en ese 2%. Y por lo pronto a nosotros lo que nos queda hacer es esperar, seguir viendo esas lecturas inflacionarias y seguir esperando que la Fed en verdad no suba más las tasas, que ya en mi opinión lo único que van a hacer va a ser continuar afectando o deteriorando más la economía de una manera innecesaria, porque sí, las recesiones se pueden forzar y las recesiones sí pueden afectar a la mayoría de las personas considerablemente, pero esta inflación que se está controlando ya no es un problema para la mayoría de las personas, porque efectivamente se está controlando. Entonces, la única preocupación que tengo actualmente es si la Fed no se está dando cuenta que ellos pueden volver a ser el problema. ¿Y por qué digo volver a ser? Bueno, porque ellos fueron los que desencadenaron este problema inflacionario después de haberse tardado tanto en comenzar a subir las tasas de interés. Entonces, que se equivoquen no es algo nuevo, pero ellos ya tienen experiencia cambiando de rumbo debido a estas anteriores decisiones. Esperemos que en esta ocasión el cambio de rumbo no sea
tan tardado. Y para cerrar este video y mencionando que sí, la recuperación en la bolsa ha sido evidente. Y como hemos mencionado, empresas como Meta de pasar de los $88 a los más de $310, bueno, parece que ya ha hecho lo que podía hacer y que ya es momento de vender esas acciones. Mientras que hay otras empresas como Disney que se ha mantenido en los $90 cuando en 2021 llegó a estar en los $180. ¿Dónde está esa recuperación que debió de haber llegado? Y aquí quiero recordar dos cosas, que sí, menciono constantemente la idea de pensar en los fundamentales de la empresa, cómo se están manejando y cómo están generando flujos de efectivo. ¿Y qué va a pasar con esos flujos de efectivo en el futuro? ¿Van a seguir creciendo? ¿Se van a mantener iguales o inclusive podrían contraerse? ¿Cómo nos podemos dar una idea? Bueno, si se está fortaleciendo la marca de la empresa, los productos de la empresa, si se están expandiendo geográficamente, hay muchas maneras de seguir teniendo crecimiento en esos flujos de efectivo y que inviertan conscientemente, no en lo que sea, sino que las inversiones que realicen generen un buen retorno sobre ese capital invertido. Pero sí, esta es la base que constantemente mencionamos y para Disney no hemos visto estos fundamentales mejorar y continúo teniendo acciones de Disney porque espero que este sea el año en verdad, en estos próximos 6 meses, en los que se haga evidente un cambio y que en 2024 Disney Plus sea efectivamente rentable como nos lo prometió el equipo directivo, que podrán fallar, podrán cambiar sus expectativas, podrán decirnos que ya no es su expectativa que en 2024 Disney Plus sea rentable. También hay rumores de que esperan vender los canales de televisión que tienen a otras empresas porque ya no lo ven como un core business, ya no lo ven como el mercado principal de Disney. Entonces hay muchas cosas sucediendo alrededor de la empresa en las cuales yo creo se pueden tomar muy buenas decisiones para desbloquear valor y retornar valor a los accionistas. De no suceder esto y de que los fundamentales se sigan deteriorando, yo no voy a tener miedo en cambiar esa posición, en vender por completo esas acciones y comprar una empresa distinta, una empresa en la que yo crea que mi capital se va a duplicar lo más pronto posible con el menor riesgo posible. Dicho esto, estoy seguro que varios de ustedes de las inversiones que realizaron en 2022 ya han visto sus empresas o sus posiciones duplicarse en valor. Y quiero dejar claro que sí, ver una empresa duplicarse en valor es bastante atractivo. La primera vez que vi una empresa en mi portafolio duplicarse en valor fue Apple. ¿Y qué hice? La vendí un mes después con un más de 120% de rendimiento. El error ahí fue que esas acciones se hubieran multiplicado por más de 5 veces si tan solo hubiesen mantenido esa posición. Entonces el error está en pensar que un 100% ya es el rendimiento que podíamos esperar. ¿Por qué? Porque para tener un 10-bagger que nos mencionaba Peter Lynch, para tener una empresa que se multiplique por 10 en tu portafolio en los próximos 5, 7 o inclusive 10 años, pues primero tuvo que haberse duplicado. Y sí, en algunas ocasiones se va a ver algo cara, en otras ocasiones se va a ver bastante barata y vas a poder sumar más. Pero para poder tener una empresa multiplicarse por 10 vas a tener que pasar por varios periodos, ya sea de euforia o de depresión en el mercado, ya sea en el que tú confíes en lo que está sucediendo o en el que tú tengas que volverte a replantear el análisis que hiciste y te cuestiones si es válido cuestionarte y cambiar de opinión. Pero si los fundamentales continúan ahí, recordar que para tener una empresa que se multiplique por 3, por 4, por 5, por 6, primero tiene que haberse duplicado. Entonces, eso es lo que yo me pongo a pensar en este momento con Meta. Que si las acciones están en los $310, $312, pero yo he decidido no recortar mi posición. Ni una sola acción he recortado y ya es mi posición y continúa siendo mi posición más grande del portafolio. Pero porque continúo viendo oportunidad de que siga revalorizándose en los próximos años y prefiero mantener esas acciones que se genere interés compuesto sin yo tener que vender e ir a pagar impuestos por sobre esa inversión y después ese capital, ya después de que pagó impuestos, irlo a invertir a otro lado y después vender y ir a pagar impuestos, simplemente dejar que el interés compuesto trabaje en la misma línea. Entonces, inversionistas, ahora que la bolsa continúa recuperándose, es momento de cuestionarnos los fundamentales de las compañías. ¿Se está recuperando porque el mercado se está recuperando o se está recuperando y los fundamentales todos esos últimos meses que las acciones estuvieron colapsando se estaban mejorando? Si los fundamentales continúan mejorando, si la empresa demuestra ser una mejor empresa de la que era anteriormente y la evaluación te parece atractiva, entonces es bastante importante que te cuestiones si aún y después de subir de valor sigue siendo una oportunidad para tu portafolio, si el riesgo sigue siendo lo suficientemente bajo y la oportunidad de revalorización
lo suficientemente elevada. Inversionistas, pensemos en el largo plazo, no solamente en los malos momentos cuando hay que invertir más, hay que promediar a la baja los precios de las acciones, sino también cuando el mercado va a la alza, cuando tienes que pensar y preguntarte si la acción ya se duplicó, pero la empresa en realidad tiene los fundamentales para que vuelva a duplicarse desde el punto en el que está actualmente. Y si la respuesta es no, entonces tal vez debas de buscar otra oportunidad. Pero si la respuesta es sí, entonces tal vez ese análisis que hiciste inicialmente te va a ahorrar de mucho trabajo por muchos años, porque te va a permitir que ese capital continúe su camino. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.